quedó Talía González. Presente, profe. Y Joana. Presente, Lili. Tania Erazo. No aparece. Profesor, cuando usted habla. Un momento. Vamos a poner aquí los... Carlos Daniel Hernández. Presente, profe. Carlos Daniel. ¿No está? Sí, profe, aquí estoy. Listo. Profesor, Tania Listo, Erazo, usted me está llamando, pero no pude activar el micrófono. Profe, usted me llamó, tampoco pude, no sé si ahorita reviso, por favor. Ahorita reviso, déjenme, termino el listado y ahorita reviso, por favor. Bueno. María Alejandra. Alejandra. Presente. Luis. Freddy Luis. Presente, profesor. Tina. Valentina Merlano. Presente, profesor. Gabriela Montes. Presente, profe. Jean Pablo Navarro. Presente. Doctor Daniela Díaz no me llamó y ya va por Hijo la... de Jesús. Presente, profesor. Núñez. Presente. Daniela Ortiz. Presente, profe. Anthony Adrián. Presente, profe. Paula. Presente. Dijo Paula Aldana. Pineda. Presente, profe. Juan Pablo. Presente, profe. Juan Pablo Pineda. Listo. José. Presente, profe. Listo. Ernesto José Polo. Presente, profe. Ellen Dayana. Presente. María Daniela. Presente. Olga Lucía. Presente. Wilfrido Jr. Presente, profesor. Daniela Samara. Presente, profe. Eileen Taborda. Angélica María. Presente, profe. Juliana María. Presente, profe. María Isabel Ursola. Presente. Jesús David Villalba. Presente. Brian Yesid. Presente, profesor. Isabel.
Dayana Isabel. Marcio Pérez. Marcio Pérez. Marcio Pérez. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Ahora reviso lo que a ver si están en clase. Empiezo con Doctor, a mí no me Profe, llamó. a mí tampoco me llamó. nombre. Daniela Díaz. Luis Ángel Cardosa. Laura Martínez, a mí tampoco me llamó, profe. Díaz. Daniela Díaz no está. Daniela Díaz no está. Ahorita me das el nombre para agregarlo. Profesor, a mí tampoco me llamó. Luis Ángel Cardosa sí lo llamé y no estaba. Una cosa que Yo le escribí, profesor. Yo le escribí como un minuto Listo, después. ya. Para ver cuáles tienen las vallas para quitárselas si están en clase. Daniel Esteban. Daniel Esteban. Profesor, sí, yo le iba a preguntar. Daniel Esteban. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Doctor, qué Sí. pena. Entonces no sé si mi respuesta de quiz le llegó o no le llegó porque tampoco me dijo. Soy Daniela Díaz. Lo enviaste al correo. Daniela, lo enviaste al correo. Lo respondí ahí mismo en la página de la universidad. Bueno, entonces si no te dice que que no te lo aceptó, que algo, si no tuviste problemas, seguramente llegó. Ah, bueno, listo. Samuel David. Profesor, y el mío, Presente. lo que tuvo un Samuel error. David Castro. Sí. Presente. Algo. Antonio Chávez. Presente, profesor. Yo tuve problemas con el internet antes de la reunión y cuando estaba intentando enviar el quiz en la plataforma y hasta ahora es que me puedo conectar. Incluso le tomé foto a todo para que Edgar José Gamarra, mira, yo di las instrucciones, lo que pasa es que ustedes no prestan atención o no están al pendiente de la clase o algo sucede. Pero les dije, miren, dificultad, envían al correo que ya tienen. Eso me presentó dificultad, enseguida lo envié al correo. Esas son las. Yo no veo que eso. ¿Por qué? No, hombre, mire, se lo envié dificultades, listo. Eso es sencillo. No veo dónde está. Había indicaciones. Examen, yo les digo, los que tengan dificultad lo envían al correo. Listo, me presentó dificultad la página, lo envío al correo. Así es. ¿Por qué se complica? No, porque hasta ahora es que me puedo conectar porque el internet no me servía. Es por eso que no sabía. Profesor, soy Anthony. Mire, yo tuve un pequeño retraso para podérselo enviar al correo porque yo lo había respondido en los comentarios, no en un documento. Y pues también tengo un poquito de dificultad con el internet y está un poquito lento, entonces me demoré un poco para enviarlo, fue por eso yo. ¿Pero lo enviaste? Sí, señor. Listo. Un momento, que me estoy ubicando porque hay una huida. Un momento. Ya retomamos.
Bien, retomamos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Voy a quitar la imagen para ver si pues tenemos mejor audio. Mire, jóvenes, yo siempre pues estoy queriendo dar como instrucciones, guías, sugerencias, consejos para afrontar esta dificultad que hemos tenido con esta situación excepcional y que nos ha obligado pues a continuar los estudios de esta forma. Pero para esto, para salir adelante, para superarlo, para como disminuir los efectos nocivos que puedan tener, tenemos que nosotros que poner mucho de nuestra parte. Solo depende de nosotros, no depende de nosotros. Querer hacerlo. No es, porque yo sé que pues no falta el que quiera usar las dificultades para aprovecharla, pero para aprovecharla entre comillas, porque mostrar la dificultad como algo insalvable, cuando lo que tenemos que hacer es aprovechar esas dificultades para convertirlas en fortaleza, como prestarle más atención, estar más atento a las clases, a las explicaciones. Entonces, depende de ustedes, jóvenes, si se quieren formar o no. Yo sí les sugiero que le presten mucha atención a esto, que le pongan ganas y conciencia de lo que quieren, ¿no? Porque al final lo que importa es que ustedes se puedan formar. Listo. Entonces, si le ponen ganas, van a estar al pendiente de la clase, de todas las instrucciones, seguir las instrucciones y tratar de aprovechar al máximo pues los medios que tenemos, porque hay que trabajar con eso, ¿no? Bien. Al principio de la clase, pero mire, estamos a empezar la clase, ya ustedes saben que pues en lo posible, salvo que alguna dificultad, yo voy a estar empezando a las 6. Profe, una pregunta de que comience. Sí. Yo le envié por Gmail que me salió un error, pero está muy borroso, entonces no sé si eso lo va a aceptar sí o no, pero de todas maneras ahí se ve que hay un error, salió en rojo y todo. Hay un error, ¿cómo? No te... Cuando envié el quiz, me salió que error 909 o algo así, alguna así. Pero no pasó el texto, ¿qué? No se envió y salió error. Pero no fue por internet o algo así, sino que, no sé, la página no dio y está en rojo, pero no se nota. ¿A qué hora lo enviaste, Luis? Disculpa que pregunte. ¿Y lo intentaste otra vez? Lo que pasa es que a mí yo también, o sea, a mí también me pareció eso, pero me apareció que sí lo envié. Pero eso me dijo que no lo envié ahorita que estaba diciendo la lista, así que no sé. Por eso, y después no lo enviaste, o que no lo enviaste al correo, al Yahoo. Sí, ya lo envié al correo. Listo. Bueno, lo que reciban en el correo yo lo califico. Esa es una de las disposición que tengo para tratar de superar. Profe, pero te digo que, ¿cómo así que lo va a calificar? Yo solamente tengo el donde dice error, no le tomé fotos de antes de enviarlo. O sea que tú no enviaste el examen. Sí lo envié, solamente que salió error. Ah, pero ¿y lo intentaste otra vez? ¿Cómo? Que si lo enviaste nuevamente. ¿Lo envié antes? Nuevamente. Ah, no lo envío nuevamente porque no me deja. Luis Ángel, al correo que le mandes al profe tienen que mandarle las respuestas que tú pusiste en tu examen. Profesor, las respuestas no tienen que estar en un documento exactamente, porque yo lo que hice fue que yo lo copié directamente de la plataforma al correo que le envié. No hay ningún problema por eso, ¿es cierto? No, sí, porque esté el texto ahí que yo pueda leer la respuesta, no hay problema. Profe, entonces lo voy a enviar por medio de un comentario, entonces la respuesta. Hombre, pero por favor, lo importante es que envíes el correo donde estén las respuestas. O sea, si a mí no me pasó ahora, presentó error, otra vez lo intento, abro otro correo. Total, es que la idea es enviarlo, ¿no? Es eso. De eso es que se trata, de salvar todas las dificultades que se presenten. Está bien. No, profe, cuando hay cosas elementales. ¿Cómo? Usted no me llamó.
cuando estaba pasando lista no me llamó y yo le dije, pero Luis Ángel después le dijo y no sé si me puso la falla o no. Voy entonces a agregar a aquellas personas que no llamé, las voy a agregar en el listado porque necesito tenerla completa. Lo que pasa es que seguramente estas personas se matricularon con posterioridad. Entonces, aquí tengo todavía, quedé por Edgar José Gamarra con la falla. ¿Está Edgar en la clase? Sí, profesor, yo estoy presente. Listo, ya se la quité. Bueno, vamos a agregar a las personas que me van dando el nombre, por favor, para poder ir agregándolas. Lauren Sofía Martínez Gómez. Laure. Profe, Sofía disculpe. Martínez Gómez. Pero oiga, ¿por qué hablan al tiempo? Espérense un momentico, por favor. Esperen que una persona hable y después hablen la otra. Lauren Martínez Gómez, con Z. Lauren, ¿tiene segundo nombre, Lauren? Sí, señor, Lauren Sofía Martínez Gómez. ¿Quién más no lo llamé que no esté en la lista? Profe, que yo me salí de la reunión, se me salió de la reunión y no escuché cuando me llamó a lista. ¿Tu nombre? Dayana López. Profe, yo contesté por el chat porque no me sirvió el micrófono, pero no sé si vio el mensaje. Dayana González. Dayana López, Erazo, Alechín, López Castillo. Hernández, y no aparece, ya te agrego porque no apareces aquí. Tú matriculaste de los últimos, ¿verdad? No, yo matriculé hace rato. López Castillo no entiendo por qué. Pero no sé. Y ya me aparece a mí la materia matriculada en la plataforma. López Castillo, Ortiz, Novoa, NMH, después de la H va a la M, no aparece López Castillo. Bien, ¿López Castillo qué? Dayana. ¿Qué más? Profesor, yo tengo falla. Tania Erazo. Tania Erazo, ya te digo. Sí, ya te la había quitado, Tania. ¿Quién más? Dayana González. ¿Cómo? Dayana González. Dayana González. A ver si estás aquí. González, Dayana Margarita. Si estás en lista. Sí. Sí. Profe, María Medina. María Medina, ya te digo si estás. Mayoriano Merlano, no estás, María, ya te agrego. ¿Medina qué? María Medina Rodríguez. Medina Rodríguez, María. ¿María qué? De Los Ángeles. María de Los Ángeles. ¿Qué más? Ya te digo. Estoy en la lista, me recuerda Andrea, sí. Profe, yo también, lo que pasa es que entré un pico después y ya estaban llamando y no. Recuérdame el nombre que no estoy allá en la... María Daniela Ramos Martínez. Ramos Martínez, María Daniela, sí, no tiene la falla. Sí. Adelante. Profesor, a mí tampoco me llamó. Hombre. Carlos Andrés de la Osa. No apareces, aquí ya te agrego. Andrés de la Osa. ¿De la Osa qué? Núñez Carlos Andrés. Fuiste el que me llamaste incompetente ahí en un correo, ¿verdad? ¿Cierto, Carlos Andrés? Profesor, fue por cuestión de que ya era tarde y de hecho pude matricular la materia apenas la semana pasada. Sí, pero fuiste muy atrevido y muy ligero a decir que incompetente porque yo sigo instrucciones de la universidad. La universidad sale en la plataforma
a los que yo voy a reportarle la nota. Y si tú no estás, ¿cómo te la reporto? Porque el profesor Payares me había dicho, el profesor Payares que ya le había comentado, entonces fue problema más que todo del jefe de departamento. No, pero muy atrevido de tu parte. Porque pues mis disculpas, profesor, pero realmente estaba agarrado del tiempo, tenía que comprenderme, estaba agarrado del tiempo, no podía dejar perder mucho más tiempo porque ya agarraron 2 semanas. Además que te averiguara la plataforma, si no, ¿cómo te voy a reportar? Porque una cosa, antes uno lo reportaba en un formato y listo, pero ahora los que hacen el proceso aparecen en la reportan. Primero que era lo que pedía, pero si vas a calificar a las vas mal. Porque yo le había escrito al profesor Payares desde hace mucho tiempo. Y es más, había escrito a sistema y había escrito a admisiones que me solucionaran el problema. Entonces no era incompetencia del profesor, porque yo te había dicho a ti por qué no aparecías en plataforma. Entonces no era problema conmigo. En admisiones me habían dicho que el profesor no había pasado la materia, la nota. Claro en que no la había sistema me pasado. dijeron que no eran competentes. Claro. Que no era su competencia. Que no eran. Entonces ya fue. Que no, en sistema me contestaron que no era competencia del sistema. Admisiones me había dicho que usted no había pasado la nota. Y el jefe de departamento me había dicho que no sabía nada. Yo te había dicho que no la había pasado porque no aparecía en sistema. Y el jefe de departamento me había dicho que no sabía nada. Listo, ya lo y ya yo le había escrito. Solo que primero pues piensa y averigua al hablar, porque se puede estar. Le pido disculpas, profesor. Sé que fue bastante hostil de mi parte, pero también estaba agarrado el tiempo. Fíjese que ni siquiera pude hacer el quiz porque no tenía idea. Me matriculé apenas el viernes. Terminemos ya con esta discusión y listo, continuamos. Bueno. Bien. ¿Hay alguna otra inquietud por parte de los estudiantes que debamos tratar antes para entrar en materia? Bien. Vamos a continuar con el plan de estudio y vamos a ver los procesos ya en particular. Ya vimos la parte general del proceso verbal, vimos las audiencias, las etapas de las audiencias, y ahora vamos a ver los procesos en particular. Vamos a ver uno que es el de resolución de compraventa. Resolución de compraventa. ¿Saben ustedes, tienen alguna idea de cuando se habla de resolución del negocio jurídico? ¿Alguien tiene idea? Si no, para explicar la diferencia que hay entre resolución y terminación. Si alguien tiene, me puede ayudar con conceptos o con lo que conozcan sobre resolución del negocio jurídico, lo escuchamos. Bien, porque vamos a ver el proceso de resolución como trámite procesal, pero ya ustedes por allá en obligaciones, seguramente ahora que le empiece a hablar de eso, seguramente ya van a tener el conocimiento de lo que es la resolución del negocio jurídico. Solo que la vamos a pedir. Ella se puede resolver en forma voluntaria por la parte, por mutuo disenso. Entonces, pero cuando las partes no llegan a un acuerdo, entonces se ven obligados a acudir ante la judicatura. Bien, entonces vamos a hablar primero de esas dos figuras, recordarlas, y después la traemos acá al proceso. Primero nos quedamos en el plano sustancial y entonces después pasamos al plano procesal. Bien, estamos resolución. Cuando hablamos de resolver un negocio jurídico, resolver un negocio jurídico es deshacerlo, anularlo. No estoy hablando de las nulidades como tal del negocio jurídico, que es otra cosa. Cuando se decreta la nulidad de un negocio jurídico, también se anula. Pero cuando nosotros voluntariamente, de mutuo consenso,
decidimos anularlo, también lo decidimos deshacerlo, también lo estamos anulando, porque sus efectos se anulan. Entonces, una cosa es la nulidad del negocio jurídico, que tiene unas causales, que ustedes también la vieron por ahí en obligación, como el objeto, la causa ilícita, el vicio en el consentimiento, la falta de capacidad. O sea, esa es la nulidad del negocio jurídico. Ahora, cosa diferente que también produce la anulación, pero la anulación también se produce de diferentes formas. Una de ellas es el mutuo consenso, mutuo disenso, también se le llama, que las partes deciden anular ese contrato. Vamos a anular ese contrato, listo, vamos a resolver ese contrato. Resolver es llevar las cosas a su estado inicial, o sea, al estado inicial, antes de realizar el negocio jurídico. Entonces, acá hablamos de compraventa, listo. Entonces, compraventa decimos, bueno, mira, hubo esta dificultad en el bien vendido o en el pago, vamos a deshacer ese contrato. Ese es en forma voluntaria. Listo, yo te devuelvo lo que tú me pagaste, tú me devuelves el bien que yo te entregué. Eso es resolver. Bien. Ahora, lo que sucede es que se puede, cuando las partes no se ponen de acuerdo, entonces acudimos al juez para que esa resolución del negocio se dé ante el juez, sea una decisión del juez. Pero hay una figura también parecida, que no es la resolución, sino la terminación del contrato. Les voy a explicar la diferencia entre los dos para que nos ubiquemos bien, porque he visto que hay dificultad, eso es derecho sustancial, pero hay dificultad para entender esas dos figuras y quiero que la tengan clara. También es terminar los efectos, ¿no? También es anular los efectos, pero ¿qué diferencia hay entre terminación del Profesor, se le fue el audio. Sí. ¿No me escucha? Sí, nada. Se le está recortando. Sí. Pues no sé, a todos se les fue el audio. No, señor, a veces se entrecorta, pero ahí va. Yo, por mi parte, lo escucho medianamente bien. A veces no es la terminal esta, sino puede ser otra, las terminales de las otras terminales que presentan dificultades, ¿no? Cuando se vaya generalizado, pero sin embargo, no hay problema. Yo siempre le he dicho, yo estoy en la disposición. Si se le entrecortó, usted no escuchó, no entendió, pregúntenme que yo con mucho gusto voy a repetir, voy a volver a explicar. Listo, no hay problema. Simplemente, mire, le escuché hasta tal parte y yo de ahí otra vez empiezo a explicar. Listo. Bien. Estamos hablando entonces, vamos a hacer entonces la diferencia entre lo que es resolución del contrato y terminación del contrato. Bien. Cuando hablamos de la terminación se aplica a los contratos de trato sucesivo, los contratos que se dan por etapas, que se van cumpliendo en el tiempo. Un contrato, un ejemplo de contrato de eso, el contrato de arrendamiento. Se dan por etapas, por mensualidades, por periodos, se van agotando en el tiempo. Ese contrato no lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque ese contrato se va agotando por etapa. ¿Eso qué quiere decir? Que esa etapa que se agotó ya es imposible resolverla, volverla hacia atrás. Si yo le arriendo a usted un inmueble y firmamos un contrato por 1 año, usted ha vivido ahí 6 meses, ¿verdad? Y no me ha pagado. Ese contrato lo podemos resolver o lo podemos terminar. Ese contrato no lo podemos resolver porque yo les dije, resolver es llevar las cosas a su estado inicial. ¿Cómo? Usted me devuelve a mí el inmueble, listo, pero ¿y los 6 meses que ya disfrutó, usufructó el inmueble? No lo puede devolver. Entonces ese contrato no se puede resolver sino terminar. Se termina hasta allí por la causal de no pago, pero usted me paga lo que usted disfrutó el inmueble. Entonces, los contratos de trato sucesivo que se van acotando en el tiempo se terminan, no se resuelven. La terminación es diferente a la
resolución. La terminación entonces tiene su efecto a partir del momento en que se decreta la terminación. De allí hacia atrás se tiene que responder con esa obligación. ¿Cuáles son entonces los contratos que se pueden resolver? Los contratos esos puros y simples que se agotan inmediatamente, como el contrato de compraventa. El contrato de compraventa, usted compra un inmueble y ese inmueble le sale con vicios ocultos, entonces usted puede resolver ese contrato o pedir la indemnización, ¿verdad? Entonces, o usted fue el que vendió el inmueble y se lo iban a pagar por cuotas, pero la persona, o se lo iban a pagar en una sola contado, pero la persona quedó de pagárselo 2, 3, 4, un año después y llegó, se venció el tiempo y no le pagó. Usted puede resolver porque usted cumplió, porque además para pedir la resolución del contrato yo tengo que ser contratante cumplido, porque si yo he incumplido no puedo pedir la resolución, porque con razón la otra parte no incumplió. Entonces, si yo soy contratante cumplido, yo puedo pedir al juez que deshaga ese contrato. ¿Listo? Eso es resolver el contrato. Cuando hay resolución del contrato, se dan las restituciones mutuas. ¿Qué quiere decir eso? Tú me das lo que yo te entregué y yo te doy lo que tú me entregaste. Bien, resolución de contrato. De ese es que vamos a hablar ahorita, que en el de compra-venta se dan dos situaciones ahí especiales. Lo pueden leer en el artículo 374 de su Código General del Proceso, resolución de compra-venta. Entonces, hay unos pactos que se dan en Profe, esa... Adelante. ¿qué artículo dijo? Disculpe. 374 del Código General del Proceso. Entonces, en esta resolución de compra-venta, toda resolución de compra-venta, todo contrato lleva implícito la condición resolutoria. Ya sabemos que la condición resolutoria es que se pueda deshacer en el evento en que una de las partes no cumpla. Esa es la condición resolutoria. Entonces, cuando hablamos de la resolución de compraventa, dice que cuando en la demanda se solicite la resolución del contrato de compraventa en virtud de estipulación consagrada en el artículo 1937, que ahora vamos a ver de qué se trata, del Código Civil, el juez dictará sentencia que declare extinguida la obligación que dio origen al proceso, siempre que el demandado, oigan esto, consigne el precio dentro del término señalado en dicho precepto, que ese término, ahora lo vamos a leer, es de 24 horas. ¿Qué dice el artículo 1937? Vamos a leer toda la norma. Profe, disculpe, ¿podrías repetir? Es que se me entrecortó el audio. Estamos viendo la resolución de compraventa y entonces estamos hablando cuando hay un pacto comisorio en la resolución de compraventa. ¿Cuál es el pacto comisorio? Que ante el no pago se da la resolución. Pacto comisorio o condición resolutoria se llama. Pacto comisorio o condición resolutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted compra una cosa... Profe, ¿ante el no pago qué, profe? Disculpe que no escuché. Ante el no pago se puede resolver el contrato. Y ya yo les expliqué que resolver el contrato es deshacer el contrato. ¿Listo? Ante el no pago. Entonces, hay una disposición especial aquí en el artículo 374, que es, primero se la voy a leer y después se las explico. También vamos a leer en 1937, como quiera que nos envía ya el 1937 del Código Civil. Y es lo siguiente. Presten atención al texto, ustedes lo pueden leer también si lo tienen allí, y paso a explicárselo enseguida. Ya sabemos que, porque tienen que estar en ese contexto, ¿no? Hay un contrato de compraventa y una de las partes incumplió. Listo, vamos a resolverlo. Acudimos ante el juez, yo que soy contratante cumplido,
acudo ante el juez para que nos resuelvan ese contrato. Entonces dice, cuando en la demanda se solicite la resolución del contrato de compraventa, en virtud de la estipulación consagrada en el artículo 1937, que es el pacto comisorio que vamos a ver ahora, del Código Civil, el juez dictará sentencia que declare extinguida la obligación que dio origen al proceso, siempre que el demandado consigne el precio dentro del término señalado en dicho precepto. ¿Qué dice ese precepto? Que se debe consignar el precio dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda. Ahora sí les voy a explicar. Vamos a suponer A y B. A le vende a B un inmueble. Listo. Se lo entrega el 1 de junio. Y dice, pactan que se lo debe pagar el 30 de diciembre. Pasó el 30 de diciembre y la persona no pagó. ¿Qué hace A? Demanda la resolución de esa compraventa. Acude ante el juez para que se resuelva el contrato. Eso. Listo. Pero, como quiera que el artículo 1937 dice que si la persona cuando la demandan y la notifican, si dentro de las 24 horas siguientes a la notificación que le hacen de la demanda, él consigna el precio, que no había pagado, entonces el juez declara cumplida la obligación la obligación, ¿cuál? La que tú tenías de pagar. Pero como cumpliste en las 24 horas, entonces el juez dicta sentencia declarando extinguida. Y por lo tanto, cumplido el contrato. ¿Listo? Ese es el entendimiento. Así es. La segunda parte de este artículo también hace referencia a la condición resolutoria, porque estamos hablando de la resolución de compraventa, pero es una condición diferente. ¿Cuál es la condición diferente? Cuando yo le vendo a usted un bien, pero pactamos, oigan esto, entre comprador y vendedor se pacta que si dentro de un tiempo que se fija que no puede ser mayor a un año, si dentro del término que se fija que no puede ser mayor a un año, se mejora la oferta que se pagó por ese bien, entonces se puede vender a otra persona. Salvo que, dice la norma, salvo que la persona se allane a cumplir dentro del término de traslado de la demanda. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Mire, bueno, listo. A y B, A le vende a B, ¿verdad? Por un bien inmueble, vamos a suponer por 100 millones de pesos. Listo. Pero pactan porque a lo mejor, bueno, sí, tenía prisa, cosas para vender y el bien realmente vale más y se lo va a vender en 100 millones de pesos, le dice, pero listo, yo te lo vendo en 100 millones de pesos, pero con la condición de que si en el término de 6 meses, 7 meses, un año máximo, el plazo máximo que pone la ley es un año, me ofrecieran más por ese bien, entonces tú tienes que igualarla o yo lo vendo a la otra persona. Eso es el pacto que se va a dar ahí. ¿Listo? Eso se llama pacto de retracto. Pacto de retractarse es echarse hacia atrás. Entonces, pacto de retracto porque se puede echar el negocio hacia atrás en el evento en que haya una mejor oferta.
Y salvo que la persona, pues, iguale la oferta, porque va a tener la preferencia, el que compró. Listo. Vamos a suponer que, bueno, vamos a pactar entonces que si en un año a mí me ofrecen más por ese inmueble, o me iguala la oferta o se resuelve el contrato. Listo. Entonces, tuvieron que hacerle la oferta a la persona, porque inclusive eso ahí es probar la oferta. A los 6 meses, 7 meses o al año le hicieron la oferta y le dijeron, oiga, yo le doy 200 millones por esa. Listo, háganme la oferta. Tiene que ser oferta formal, porque acuérdense, como abogado tenemos que manejar la prueba. No es que usted va a acudir ante el juez, oiga, señor juez, sí, hicieron una oferta de 200 millones de pesos y por lo tanto, ¿dónde está la prueba? No, la oferta fue verbal. No tiene nada. Listo, tiene que usted, entonces formalicemos la oferta, listo, hagamos la oferta por escrito. Eso. Entonces, se hizo la oferta por 200 millones de pesos. La persona, el que compró, no me iguala la oferta es cuando yo presento la demanda de resolución del contrato. Pero todavía dice la norma que cuando la persona se notifica, le dan el traslado de la demanda, que en este caso, por ser un proceso verbal, el traslado es de ¿cuántos días? ¿Qué me dice? ¿De cuántos días el traslado? 20. De 20 días. Entonces, tiene los 20 días para que igualar la oferta que se le hizo a la persona. Si dentro de ese término de traslado él iguala la oferta, listo, se extingue la obligación, el juez dicta sentencia también, declarando cumplida la obligación. Si la persona deja pasar el término, entonces ya ese negocio, el juez va a dictar sentencia, pero resolviendo el contrato, es decir, deshaciendo ese contrato para que ahora el demandante le pueda vender a la persona que le hizo la oferta. ¿Listo? Eso es lo que dice la norma. Ahora voy a leerle la norma para que vea que la vamos a entender perfectamente. Dice, la misma declaración, es decir, la de resolver el contrato y la declaración del juez, la misma declaración se hace en el caso del artículo 1944 del Código Civil, cuando el comprador o la persona a quien estuviese enajenado la cosa se allana a mejorar la compra en los mismos términos ofrecidos por un tercero y consigne el monto del mayor valor dentro del término para contestar la demanda, que es el término de traslado. Ahora, ¿cómo dice el artículo 1944? Habla del pacto de retracto. Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, que no podrá pasar de un año, persona que mejore la compra se resuelva el contrato, ese es el pacto de retracto, se cumplirá lo pactado es retractarse de deshacer el contrato, a menos que el comprador o la persona a quien estuviese enajenado la cosa se allane a mejorar en los mismos términos de compra. Entonces, eso fue lo que explicamos. ¿Listo? Profe, disculpe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Qué dijo que era el pacto de retracto? Que se retractaba el contrato. O sea, se retractaban. Gracias. Retractarse es resolver el contrato. Retractarse es echarse hacia atrás, ¿verdad? Entonces, resolver el contrato es echar el negocio hacia atrás. Pero con la condición de que si aparece una persona en cierto tiempo, póngale un mes, 2 meses, hasta un año máximo, que mejore la oferta, entonces, si la persona no le iguala el comprador, pero fíjese que la norma dice, o a quien esté haya enajenado, porque es posible que el comprador le vendió a otra persona, pero ahí estaba el pacto de retracto, ojo, que eso es obligatorio. A ver si les explico eso. A le vendió a B, ¿verdad? Pero resulta que B después le vendió a C y le hicieron la oferta, la mejor oferta A. Ahora, ¿quién es el que tiene que mejorar la oferta? ¿B o C? C, porque es el que tiene el bien, porque ya B no va a perder nada si ya él lo vendió. ¿Sí? Y ojo, no es que vaya a decirse, no, es que yo no tengo nada que ver con eso, porque claro, porque es que compró un bien que tenía un pacto de retracto. Entonces, si se presenta la mejor oferta, pues entonces lo va a cobijar a él, aun cuando... Profesor, disculpe, ¿podría repetirme el ejemplo? Con mucho gusto. Mira. Profe, ¿podría explicar mejor? Lo que pasa es que no he entendido muy bien el pacto de retracto con lo que acabo de decir ahora de la condición.
¿Será que lo podría explicar otra vez? Claro, no hay problema. A mí me gusta que quede todo clarito. Gabriela, según lo que yo comprendí, es que, por ejemplo, nosotras dos acordamos un bien inmueble en este sentido, los 100 millones, para seguir el ejemplo anterior. Pero viene María Alejandra y yo te voy a vender a ti un bien. Ay, Dios mío. Yo te voy a vender a ti un bien. Y nosotros acordamos hacer un pacto de retrato. Por lo tanto, viene María Alejandra, que vendría siendo y tú haces un negocio con él. Ya yo no tengo que mejorarte la oferta a ti porque ya tú no tienes el bien, sino a María Alejandra. Mejorar el bien, por decirlo así, ofrecer la misma cantidad o más para yo poder nuevamente adquirir, porque Alejandra compró un bien que tenía un pacto de retrato, según lo que yo comprendo. Yo también te voy a pedir, así que si no. Bien, vamos a explicar primero como se lo planteé primero y después cuando aparece el tercero, al que se le enajena el bien. Desde un principio lo voy a explicar. A le vende un bien a B. Dijimos por 100 millones de pesos. Listo. Pero con la condición, oigan esto, con la condición, ahí está el pacto de retrato, con la condición de que si dentro de un término que se debe fijar en el mismo contrato, pero que no puede ser superior a un año, póngale 6 meses, 9 meses, un año, pero que si dentro del término de un año aparece otra persona que mejore la oferta, ¿cuál? De los 100 millones de pesos, que ofrezca 110, que ofrezca 150, que ofrezca 200, o sea, que mejore la oferta. Cualquier dinero que ofrezca por encima de eso está mejorando la oferta. Entonces, el pacto es que si el comprador no iguala esa oferta, se resuelve el contrato, se retrae el contrato, por eso se llama pacto de retrato, se resuelve el contrato. ¿Qué es lo que dice la ley? Que todavía el comprador puede hacer subsistir el contrato, es decir, evitar que se resuelva, si iguala la oferta. Y el término máximo que tiene, ¿cuál es? El del término de traslado de la demanda. El término para contestar la demanda, que es el de traslado, que como estamos en el proceso verbal, ese término es de 20 días. Si ve dentro de los 20 días, que es el plazo que tiene para contestar la demanda, se le llama traslado de la demanda, término de traslado, igual a la oferta que el otro ofreció, el que apareció comprando, entonces subsiste el negocio jurídico, el contrato. Y el juez dicta... O sea, profesor, que en el caso de que entonces ya ahí B tenga el bien y digamos que está disfrutando de él, pero llegase con una mejor oferta, yo puedo decirle que me lo devuelva para entregárselo yo a C en el caso de que B no mejore la oferta y le quedaría C. Ese es el entendimiento. Ese es el entendimiento. Pero fíjate que tú vas a decir, tú dices, yo podría decirle que me lo devuelva. No, él no te lo va a devolver en forma voluntaria, porque por eso es que llegamos al proceso de... Tengo que exigirle. Claro. Si la persona te lo devuelve, magnífico, listo, venga, yo lo vendo y te doy los 100 millones que me diste, inclusive te voy a reconocer intereses, pero como la persona está usufructando también el bien, dice, bueno, listo, yo te pago los 100 millones de pesos y pues la mejor oferta porque nosotros acordamos eso. Si eso fuese así, maravilloso, porque se puede. Las personas se ponen de acuerdo, bueno, listo, vamos a venderlo, me dan 1.100 millones de pesos y listo. Pero si no, cuando llegamos a la demanda de resolución, de compra-venta, es porque las partes no se pusieron de acuerdo. Entonces yo acudo ante el juez. ¿Qué voy a aducir ante el juez? Señor juez, mire, tenemos un pacto de retrato. Y aquí está la oferta que me hicieron. Es que eso es lo que le estoy insistiendo. Ojo, aquí está la oferta que me hicieron. Me están ofreciendo 150 y yo se lo vendí ahí a él por 100. Pero nosotros acordamos de que si me hacían una mejor oferta, entonces resolvíamos el contrato. El pacto de retrato de acuerdo con el artículo 1944. ¿Listo? Eso es lo que es. Sí, profe, listo. Si él mejora la oferta, o iguala la oferta, mejora no, iguala la oferta,
entonces se dicta sentencia. Ahora, la otra partecita que que incluye, que trae la norma ahí es que dice que el comprador o a quien él le haya enajenado. ¿Qué quiere decir? Que puede ser B, pero es posible que B también le haya vendido a C. Entonces ya B no es el que va a cumplir porque ya B no tiene el bien, pero lo tiene C. Entonces, pero ese pacto de retracto también se comunica a C, porque como estos bienes se hacen por escritura, ¿verdad? Entonces se sabe, son escrituras públicas, entonces se sabe que ese bien tiene un pacto de retracto. Entonces, ¿qué tiene que hacer A? Comunicarle, oiga, C, aquí está la oferta que me están haciendo. Si usted me la iguala, listo, subsiste el contrato, si no, yo me voy ante el juez. Entonces, no lo hizo. Bueno, ahora es el que tiene que cumplir dentro del término de traslado. ¿Listo? No ve porque ya no tiene el bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno. Vamos a pasar a ver un proceso que es sumamente importante desde el punto de vista de su concurrencia, porque concurre mucho este proceso. Se da mucho. Parece mentira, pero uno pensaría que este proceso podría en algún momento acabarse, pero no, cada vez surgen más procesos. ¿Cuál es el proceso que vamos a ver ahora? La declaración de pertenencia. Artículo 375 del Código General del Proceso. Declaración de pertenencia. También se le llama prescripción adquisitiva. También se le llama usucapión. Cuando hablamos de usucapión, hablamos de prescripción adquisitiva. El proceso también se le llama declaración de pertenencia. ¿En qué consiste? Se le llama como, profesor, declaración de pertenencia. Se le puede llamar declaración de pertenencia o proceso de pertenencia o prescripción adquisitiva o usucapión. Usucapión. La usucapión hace referencia a la prescripción adquisitiva. Lo que pasa es que hay dos clases de prescripción que ahorita la vamos a hablar, pero voy a hacerle primero como una introducción de lo que es este proceso para establecer un contexto que podamos entenderlo mejor. Miren, los bienes, tanto muebles como inmuebles, ¿verdad? Cuando usted tiene la propiedad, tiene dos elementos que conforman esa propiedad. ¿Cuáles son esos dos elementos? El título y la posesión. Imagínense ustedes el celular que ustedes tienen ahí en la mano o el computador por el que están escuchando la clase. Listo. Ese celular aparece a nombre de ustedes. Ese es el título, porque aparece a nombre mío. Pues aparece a nombre de ustedes, ese es el título. Y la posesión es la tenencia que ustedes tienen de ese bien como dueño. Porque si ese celular que usted tiene en la mano no está a nombre suyo, sino que se lo prestaron, usted no tiene ni título ni posesión. No tiene la propiedad de él, porque es prestado. Eso se llama mera tenencia. Mera tenencia. Listo. Pero cuando el bien aparece a nombre mío, y además de eso, yo lo tengo, yo me creo dueño porque aparece en el nombre mío, claro, me siento dueño, entonces eso se llama posesión. ¿Listo? Posesión. Entonces, la propiedad tiene dos elementos, el título, que está a nombre mío, y la posesión, que es la tenencia que yo tengo como dueño. ¿Quedamos claros ahí? Bien. Sí, profe. Pero ¿qué sucede? Que a veces yo puedo aparecer como propietario,
O sea, tengo el título, pero resulta que me despojan de la posesión. Me despojan de la posesión. Siendo el celular, por ejemplo, te lo robaron. Ya la posesión la tiene otra. ¿Esa persona es propietaria de ese bien? No. Él tiene la posesión porque ya cuando se lo roba, tiene la tenencia material y además ya se cree el dueño de él porque dice, ¿quién me lo va a quitar? Tiene la posesión. Pero, ¿tiene el título? No. ¿Quién tiene el título? Usted, que está a nombre suyo el celular. ¿Cómo se llama esa propiedad? Mera propiedad o nuda propiedad. ¿Por qué se llama mera o nuda propiedad? Porque apenas tiene el título y no tiene la posesión. Le falta un elemento de la propiedad. Por eso entonces adquiere el apellido de mera o nuda propiedad. Listo. ¿Qué sucede? Cuando una persona tiene la posesión de un bien, la posesión también tiene dos elementos. Así como la propiedad tiene dos elementos, la posesión también tiene dos elementos. Eso es claro, eso es fundamental que ustedes lo tengan entendido. Tiene dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La tenencia material que se le llama corpus, la tenencia material de una cosa que se le llama corpus, y el animus. Tiene dos elementos, corpus y animus. El corpus es la tenencia material y el animus es creerse dueño. Entonces, es posible que el bien que yo tengo no aparezca a mi nombre, pero yo lo tengo como dueño. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, oye, te regalo esto, te voy a regalar esta casa. Maravilloso. O sea, si el padre le dice al hijo, te voy a regalar esta casa, o el hijo que no le puede regalar, padre, te voy a regalar esta casa, pero no la puso a nombre de él. Pero la persona cuando le dicen te voy a regalar, ya entonces yo entro ahí como dueño, porque yo me creo dueño. Además que tengo la tenencia, me creo dueño. Entonces ahí que entro a ejercer posesión. El hijo que entra a ejercer posesión, él es poseedor. ¿Por qué no es propietario? Porque no aparece el bien a nombre de él, pero sí lo tiene como dueño. Entonces tiene la posesión. ¿Listo? La posesión es la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Ahí están los dos elementos. Tenencia de la cosa es el corpus, con ánimos de señor y dueño, es el ánimos. Cuando tenemos esos dos elementos, somos poseedores. ¿Alguien me puede ayudar ahí en su celular con el artículo 762 del Código Civil, por favor? ¿Qué artículo, profe? 762, hazme favor, Juan Yo Carlos. lo tengo, profe. Ana. Listo, Ana. Cuéntame. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Eso. Oye, sea que el dueño el que se da por tal, sea que el dueño, porque yo les dije, el dueño tiene la propiedad tiene dos elementos. Si yo soy dueño, también soy poseedor. O sea que la posesión no es exclusiva de las personas que no son dueñas. Claro que sí, porque siendo dueño, yo también tengo la tenencia con ánimos de señor y dueño. Entonces, por eso es que la propiedad tiene dos elementos, el título y la posesión. Pero, sea que el dueño o el que se da por tal, el que se da por dueño, que no tiene el título, es poseedor. ¿Listo? Es poseedor. Ahora, lo que está diciendo la norma es, sea que la tenga por sí misma, es decir, yo puedo tener la cosa por sí misma, yo tengo ese inmueble y estoy viviendo ahí y soy poseedor. ¿Por qué? Porque yo me creo dueño, listo, construyo, mejoro, hago servicios, todas esas cosas, y yo me creo dueño. ¿Verdad? Pero tengo la tenencia y el usufructo, pero dice, la puede tener por sí mismo o por otra persona. Yo siendo poseedor o siendo dueño, mantengo la posesión si se la arriendo a otra persona, porque ¿quién lo está usufructando? Yo. La otra persona está viviendo, claro.
Él lo usufructa desde el punto de vista de él por lo que pagó, como compensación por lo que paga. Y yo lo estoy usufructando, entonces yo sigo siendo el poseedor. Es posible que no tenga título, pero tengo la posesión y lo puedo arrendar. Listo, entonces esa persona lo tiene, lo tiene en mi nombre porque yo soy el poseedor. ¿Listo? Bien. Yo necesito la posesión porque solo prescribe, para que se dé la prescripción adquisitiva, se tiene que ser poseedor. Poseedor. Solo puede prescribir el que tiene la posesión. Oigan esto. Para usted prescribir, para que le puedan hacer el derecho, pasado el tiempo que dice la ley, que ahora vamos a verlo, y las condiciones que dice la ley, yo tengo que tener la posesión. Si yo soy simple tenedor, jamás voy a adquirir la propiedad de ese bien. ¿Qué es lo que sucede? Que la norma dice que si usted posee un bien, oigan esto, o lo tiene con ánimo de señor y dueño, que es la posesión, durante cierto tiempo, que la ley fija los términos en 5 y 10 años, de acuerdo con la clase de prescripción que vamos a ver ahora, la clase de posesión y la clase de prescripción también. Si lo posee durante ese tiempo, en la forma como la norma dice que tiene que ser, la posesión tiene que ser continua, es decir, no puede ser interrumpida, tiene que ser pública, que todo el mundo sepa quién es el dueño de eso, y tiene que ser pacífica, es decir, que no la haya adquirido mediante violencia. En esas 3 condiciones y el tiempo que dice la norma, entonces yo poseer en esas condiciones, ¿qué sucede? Que yo puedo adquirir la propiedad. Oigan esto. O sea, que yo de poseedor paso a ser propietario. ¿Listo? Ser mero poseedor porque no tengo la propiedad, porque si soy propietario no voy a prescribir. ¿Cómo voy a prescribir si aparece el nombre ahí? Entonces, lo que dice la norma es que si usted posee en las condiciones que dice la ley, por el tiempo que dice la ley, esa posesión se puede convertir en propiedad, porque esa posesión, un juez, porque ahí sí tengo que acudir necesariamente al juez para que me declare la propiedad. Por eso es que nosotros entonces presentamos el proceso de pertenencia o declaración de pertenencia o el proceso de usucapión, ¿sí? O de prescripción adquisitiva. ¿Por qué prescripción adquisitiva? Porque yo estoy adquiriendo la propiedad. Pero entonces que hay 2 clases de prescripción. Hay una prescripción que es extintiva, que es la que extingue el derecho, y hay otra prescripción que es adquisitiva, que es la que adquiere el derecho. Lo que sucede es que ellas son correlativas. ¿Qué quiere decir? Que para que se dé una se tiene que dar la otra, necesariamente. O pensemos, bueno, listo. Yo estoy en posesión de esta casa, en posesión, pero no soy el propietario. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otra persona que aparece como propietario de esta casa. Listo. Si yo voy a adquirir la propiedad de esta casa, es porque a otro se le extingue. Claro, porque no vamos a aparecer 2 propietarios, a menos que la posesión sea de forma conjunta. Pero si para yo adquirir la propiedad, entonces tiene que extinguirse aquella persona que la tenía. Entonces la prescripción extintiva es correlativa con la prescripción adquisitiva. Sí, te podemos escuchar. Te podemos escuchar para ver el caso que tienes. Y para ver si lo asociamos más claro. Bueno, profe, yo digo que es en base a eso. Es porque una señora allá donde yo vivo nos va a pedir una asesoría. Sí, yo le dije, yo todavía no he terminado, pero puedo tener noción. Entonces la señora lo que me trataba de decir era que ella había vivido un tiempo con sus padres y ella era la que se había quedado en la casa de los padres. Sí. Entonces los papás murieron, sí, y ella se quedó a cargo. Sí. Pero ahora los hermanos quieren dividir la casa y así, y estaban tratando de venderla. Pero
lo que yo le dije a la señora fue, ellos no pueden hacer ningún negocio sin su firma, porque usted tiene derecho a eso. O sea, porque la señora estaba preocupada y yo lo que le dije fue, y me dijo, no, lo que pasa con algunas personas que dicen, no, pero es que él tiene la escritura y tal y lo otro, pero yo le dije, no se preocupe por eso. Tienes que revisar en el catastro quién aparece como titular, porque, o sea, yo puedo coger y sellar varios títulos de una casa, pero el que aparece como propietario es el que aparece en el catastro. Yo estaba orientando a la señora y cómo es, y también me decía que no, o sea, le dijeron, te vamos a vender la casa, vamos a estar de acuerdo, te la vamos a poner en 40 millones, pero después se arrepintieron y dijeron que no, que era más. Y yo le dije, no, pero no vale eso. Que buscara a alguien, un perito especializado, como un ingeniero, un arquitecto, para que diera un valor fijo y coherente de lo que valía la casa. Y que no me acuerdo bien, pero o sea, sí, yo le estuve tratando de orientar a la señora de que ellos no podían hacer ningún negocio sin la firma de ella y dándole ciertos tips y orientaciones acerca de eso. Bien, vamos a tratar, Edgar, ahí estuviste acierto en algunas cosas, pero hay algunas cosas que hay que corregir. Te voy a corregir algo. Cuando dijiste que ellos pueden tener la escritura y eso no quiere decir que ellos sean los propietarios, eso es cierto. Porque no, lo que pasa es que quien se quedó, quien es dueño de eso, es fulano porque él es el que tiene las escrituras, el viejo le dejó las escrituras a él. No, sí, o sea, si tiene las escrituras, usted puede ir a la notaría donde está la escritura y también conseguir una copia. Ese no es el hecho. Si cuando dice el que tiene la escritura es porque el viejo se la escrituró, eso ya es otra cosa, pero eso se puede atacar también por otro lado, dependiendo del tiempo que tenga, porque ahí hay padres o madres que le dejan los bienes a determinados hijos para excluir a otros. Eso se puede atacar por vía de simulación. Entonces, pero ahora acá, eso es cierto, el hecho de que ellos tengan la escritura no quiere decir que ellos puedan vender eso, porque tener la escritura, si no está a nombre de ellos, no van a poder venderlo. Si está a nombre del causante, de la persona que falleció, entonces eso entra a una masa hereditaria. Se tendrían que liquidar la sucesión para que pueda quedar a nombre de ellos y así sí poder venderlo. ¿Dónde te voy a corregir? Cuando dice que los que aparecen como propietarios son los que aparecen registrados en el catastro. No, señor. Los que aparecen como propietarios son los que aparecen registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que allí es donde se registran las escrituras que salen de las notarías. Entonces, para yo probar que soy propietario de un bien inmueble, debo tener la escritura pública debidamente registrada. ¿Yo? Debidamente registrada. Entonces, eso sí me da a mí la titularidad. Cuando yo tengo la escritura pública del bien a mi nombre y la registro, porque si no la voy a registrar, tampoco tengo nada. ¿Listo? Entonces, la propiedad no es por el catastro. Sí. Profe, y estuvo buena la orientación que le di a la señora de que no podían hacer ningún negocio sin la firma de ella o así. Ahora te voy a explicar. Tampoco necesitan la firma de ella. Es que eso era lo que te estaba diciendo ahorita. Cuando yo te digo, si es un bien que perteneció al papá y los otros son hermanos, ¿eso qué quiere decir? Cuando la persona fallece, esos bienes pasan a una universalidad de bienes, así se le llama. Conforman una masa herencial. ¿Listo? Conforma la universalidad de bienes de la masa herencial. Para que ella o ellos puedan tener derechos de propiedad, entonces tienen que liquidar la sucesión. Tienen que liquidar la sucesión. ¿Listo? Pero ¿qué sucede, Edgar? ¿En qué sí puede tener ella la ventaja sobre ellos? Es que dependiendo el tiempo de que haya muerto el padre, si tiene más de 10 años de haber fallecido y ella ha sido la única que ha estado en posesión de ese bien, entonces la ley ahí la
Entonces sí se puede decir, bueno, ella puede prestar a su favor. Pero oye esto, lo que te voy a decir. Nosotros como abogados, ustedes que lo van a hacer, como abogados tenemos una función social. Y nuestra función social no debe ir encaminada a dividir, a enemistar, menos si se trata de familiares, de hermanos. Yo le diría a la señora, mire, la verdad es que la ley a usted le reconoce un derecho. Si usted ha estado aquí por más de 10 años, ¿su papá cuánto murió? No, hace 10, 15, 20. Bueno, listo, la ley le reconoce un derecho y usted bien podría prescribir esto. Pero piense una cosa, que este bien, siendo de el padre, pues le corresponde a todos los herederos y lo normal, lo correcto es que se reparta entre todos los herederos, no que uno de ellos se quede. No, pero es que yo tuve todo el tiempo. Bueno, usted usufructó. Es que eso no es, usted tiene que mirar que usted usufructó. Lo que pasa es que a veces no, pero la ley me protege, sí, pero la ley no, a veces no es justa. Eso no quiere decir que eso sea justicia. Entonces, en esa, cuando a mí me llegan casos como este y consulta eso, yo siempre trato de orientarla por ahí, porque es que si nosotros tenemos una función social, allí la señora la pueden declarar la dueña, ¿verdad? Pero, ¿qué genera eso? División familiar, enemistad. Eso lo que hace es crear más conflicto. Una sociedad más desigual, llena de conflicto, de rencores, de cosas, de odio. Entonces, para eso no estamos. Nosotros tenemos una función social que debemos cumplir. Y pues, cada quien mira cómo lo hace, pero realmente debemos tratar de unir, no de dividir. ¿Listo? O sea, entonces, Edgar, dependiendo del tiempo que esa señora tenga de haber fallecido el señor, porque, ojo, otras veces es una casa familiar y resulta que ella ha podido ser la que ella ha estado viviendo ahí todo el tiempo, pero resulta que una casa familiar, la gente viene, si queda en el pueblo y tiene hermanos en el campo que tienen su finca o sus casas en el campo y vienen ahí, siempre se bajan allí porque es la casa familiar y entonces cuando vienen de paso se quedan ahí o vienen a hacer alguna fiesta o hacen su reunión. Ojo, eso quiere decir que esa señora no tiene una posesión exclusiva porque todos ellos se creen dueños como herederos y siempre llegan allí y la usan. La vivienda. Entonces, cuando es así, todo eso se conoce ¿dónde? En el proceso. Por eso es que uno de buenas a primeras no puede decirle a la persona, no, sí, ya usted esto es suyo, cosas tal. Eso lo dicen los abogados malos, porque primero usted tiene que estudiar las intimidades del caso para ver cómo, para dar un concepto. Pero si usted dice, oye, ¿cuánto tiene usted aquí? No, 15 años. Ah, no, ya esto es suyo. No, señor, espere. Profe, sí. Profe, pero lo mejor fue esto, yo le pregunté, no, pero usted qué documentación tiene donde sustente de que usted ha mantenido la casa y tal. No, yo no le he hecho nada a la casa está como la dejaron mis papás. Ajá, y a nombre de quién están los recibos, usted hizo el cambio para que apareciera como titular. No, nada, no he hecho nada de eso. Bueno, ahí está, fíjate, qué acto de posesión, apenas vivirla. Y ahora los hermanos no llegan por ahí, no se quedan durmiendo ahí, no vas a dar, hay que mirar todo eso. Pero yo sí le insisto, jóvenes, sí, o sí, cuenta. Entonces, en un proceso de pertenencia, más que todo, ¿quién lleva la ventaja? ¿El que tiene el título o el que tiene la posesión? A ver, yo diría que el que tiene la posesión sí cumple con las condiciones de ley. ¿Oíste? Pero, por eso, supongamos el caso de la señora, porque a veces uno dice, no, hay que mirar el tema de que eso va a generar un conflicto entre los hermanos, pero usted sabe que a veces hay hermanos que son un poco más alentados que otros. Entonces, hagamos de cuenta de que los hermanos de la señora sí alcanzaron a escriturarse algunos bienes que hayan dejado los padres, pero lo único que nunca se escrituró fue la casa principal de los señores, porque esa era la casa de ellos, y ellos fallecieron y quedó la casa a nombre de quedó la casa así, la única hija habitándola allí, porque ella era la que los cuidó. Pero los otros sí se escrituraron de pronto otros pedazos de tierra, y ahora que murieron los señores, pues ellos van a pelear ese para repartírselo, y porque es una plática extra. Bueno, pero supongamos que la señora tiene recibos de que ella los paga, tiene el impuesto predial de que ella lo paga también,
y ya han pasado, supongamos, 10 años de que murieron, ella tiene la posesión. Entonces en el proceso ella puede llevar la ventaja. Es posible, Josía, por eso te digo, de acuerdo con las intimidades de cada caso. Eso es justamente lo que yo acabo de decirle. No que ustedes como abogado le van a hacer una consulta y usted va a decir, no, sí, ya, esto es tuyo porque tiene más de 10 años. Espérese un momentico, vamos a ver en qué condiciones son. Tú estás, fíjate, planteando una situación donde se han dado también unos actos irregulares que en justicia uno podría pensar, oye, sí, haciendo justicia se haría justicia si ella quiere esa casa porque realmente ya los otros han obtenido provecho también de los bienes de los padres, del causante. Entonces son situaciones que todas esas es lo que yo les digo, miren cada una de esas situaciones particulares y ustedes pues deciden a ver con qué posición se casan. ¿Listo? Es eso más o menos lo que le estaba diciendo. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Adelante. Con respecto, ¿usted está hablando solamente de los inmuebles o también puedo preguntarle acerca de la prescripción con los muebles? También, porque de la pertenencia tú la puedes iniciar tanto para un inmueble como para un mueble. Sí. No, lo que a mí siempre es una pregunta que se me surge, digo que en los bienes inmuebles pues es más fácil demostrar, digamos, que el que posee bien pues lo tiene durante tanto tiempo con los recibos que paga, con los impuestos que paga, pero en el asunto con, digamos, con un bien mueble, una motocicleta, digamos que yo tenga una motocicleta durante un tiempo y ya yo sé que ya tengo 4 o 5 años de estar con esa motocicleta, ¿cómo demuestro yo que tengo, pues soy poseedor y que también tengo ya el derecho de prescribir con eso? Uy, cantidad de cosas. Por ejemplo, durante 5 años, ¿cuántas veces has llevado tú esa motocicleta al taller? Un poco. Durante 5 años, ¿cuántas veces la has llevado a cambiarle el aceite? Sí, durante 5 años, ¿cuántas veces tú has tenido que renovar el contrato de seguro? O sea, todas esas cosas son todas esas pruebas. Durante 5 años, ¿con cuánta gente tú no has tratado que siempre te han visto que tú eres el que tiene la motocicleta? O sea, eso puedes recaudar, todas esas pruebas te pueden servir. ¿Oíste? Claro, claro. El problema apenas es de recaudar la prueba, saber buscar la prueba, pero todos esos actos dejan su rastro. Claro. O sea, que en un testimonio también me sirve, o sea, una persona, un vecino, sí señor. De que yo soy poseedor de ese. Sí, señor. Claro. Por lo general en los procesos de pertenencia, el testimonio de los testigos es importante. Muy importante, así es. Es una de las cosas más importantes. Es muy importante, uno de los actos de posesión, tienes libertad probatoria, pero son importantes que tengas testimonio sobre eso. La prueba documental también vale, la confesión también vale, otras pruebas pueden valer también, pero los testimonios también son válidos, muy válidos, claro que sí. Eso era todo, profe. Muchas gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Continuamos entonces para entrar a hablarles sobre bueno, ya va a ser las 8, vamos a ver si alcanzo a calificar algo, porque eso es súper demorado revisar cada uno de esos exámenes y algo. Entonces, ¿hay otra pregunta? Profe, Sí. a ver sobre los temas de las invasiones, profe. Por ejemplo, ahora aquí sí se leo que se están dando demasiadas invasiones en los terrenos, en las fincas y eso. Sí. Según yo tengo entendido, uno, si vive, por ejemplo, los que invaden el predio, si viven en él durante 5 años de forma pacífica, pueden solicitar la prescripción, ¿no? No, 5 años, no, 10 años. No importa que sea de manera pacífica o violenta. Bueno, lo que sucede es que ahora que vamos a ver las clases de prescripción, hay una prescripción que se llama ordinaria y otra prescripción que se llama extraordinaria. Entonces, ¿qué lo diferencia? El tipo de posesión. Porque la ley diferencia entre posesión regular y posesión irregular. Entonces, ¿cuál es la posesión regular? La que procede de justo título, es decir, que tú tienes un título de la cual derivaste tú esa posesión. Una promesa de compraventa, y en la promesa de compraventa dijeron y le entregamos en el momento en que suscribimos esta promesa, que no es la compraventa, sino la promesa de compraventa, le hacemos entrega de la posesión a la persona. ¿Listo? Entonces ahí ya tú tienes un título de donde derivas esa posesión. Eso se llama posesión regular. Mientras que
hay una posesión irregular que es la que no procede de justo título. Esa posesión es la que necesitamos o solo podemos prescribir por la vía extraordinaria con esa posesión. Por la vía extraordinaria, dice la norma, se presume de derecho la buena fe. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que tiene esa norma? Hombre, si tú entraste violento a un predio, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo. Pero pasaron 10 años y no te reclamaron, entonces ya porque no tenían interés sobre el predio, lo abandonaron. Realmente. Entonces, partiendo de allí, entonces dice la norma, sí, después de 10 años pudo entrar violento, pero si después de 10 años no le reclamaron, entonces ya se presume que él está allí de buena fe. ¿Listo? Esa es la razón. Entonces, pasaron los 10 años. Profe, pero hay una prescripción que sí se consigue con 5 años, ¿no? La ordinaria. De esa vamos a hablar entonces en la próxima clase. ¿Listo? Profe, ¿Sí? yo tengo otra pregunta. Al principio, cuando usted hablaba sobre la diferencia de terminación y resolución, usted decía que la terminación se aplicaba a los contratos de trato sucesivo y la resolución a los contratos, no recuerdo usted dijo la palabra exacta. Puros y simples. Puros y simples. Sí, Listo, profe, gracias. Okay. Listo, profe. Bien. ¿Qué otra inquietud? Oye, dejamos allí para tomar una media hora para empezar a calificar esto. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches, igualmente. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profesor.